Hola amigos amantes del arte, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos cómo aplicar la perspectiva artística. Distribuyendo esto, vamos a considerar en esta zona la línea de horizonte para poder desarrollar nuestra perspectiva. Entonces vamos a dibujar lo que viene a ser una línea más o menos a la altura de la composición que hicimos. La composición o la línea compositiva la hemos hecho a mano alzada, pero para hacer la línea de horizonte vamos a utilizar el recurso de la regla. Muy bien, entonces vamos a hacer en la mitad de esta zona media un punto, el punto de fuga, ¿no? Ahí lo marcamos suavemente y listo. A partir de ese punto vamos a hacer las líneas de fuga. Vamos a seguir utilizando la regla, ¿ya? Primero vamos a hacer la línea que va a estar hacia abajo, se va a proyectar más o menos como un triángulo, ¿no? Entonces aquí voy a trazar hasta abajo aquí y en esta zona también así. Antes de continuar con estos detalles, también vamos a hacer la línea, las líneas de fuga aquí en esta parte, aprovechando lo que tenemos acá, la intersección de la composición, ¿ya? Desde el punto de fuga hasta esta parte de la intersección vamos a hacer también unas líneas de fuga, ¿ya? A continuación voy a hacer el recurso de dibujar el caso de la acera o las veredas, ¿ya? Para ello lo que voy a hacer es de esta línea que hice, vamos a partir también con una línea de fuga, pero bastante pegada a lo que viene a ser esta anterior, ¿ven? Bien pegadita, ¿no? La estoy haciendo sobre la línea que ya está. Pero en la parte de arriba donde se hace, por ejemplo, el caso de la caminata peatonal, entonces tiene que ser un poquito más largo, ¿verdad? Entonces más ancho. Más o menos está coincidiendo desde el punto de fuga hasta el borde o la esquina derecha de la cartulina. Bien, entonces ahora vamos a aprovechar lo que viene a ser esta parte y vamos a hacer, por ejemplo, en esta línea ya que está aquí, la línea compositiva, totalmente una línea vertical para aprovecharla para dibujar quizás una casa. Entonces, así como la acera, no tanto, pero vamos a hacer que haya una línea también por acá. Y ahora lo que voy a hacer, luego de hacer esta línea, ver el ancho de una casa que voy a dibujar. Voy a ver que sea de este ancho, un poco delgado, y trazamos ahí. Todo esto vendría a ser el frontis de una casa. Y aquí lo que voy a hacer es que el techo esté hasta la mitad, fíjense por acá, y voy a hacer que no exactamente sea como un dintel, sino una casa así, con un tejado o con un techo en posición triangular, ¿ya? Entonces de aquí marco y por este lado también voy a marcar. Entonces si sigo esta parte de la línea, entonces lo que va a hacer es coincidir un poquito por este lado. Primero esto lo haré hasta la parte horizontal, así, y como si fuese la altura esta, hasta allí, vamos a hacer que se proyecte, ¿ven? Allí y allí. Entonces un poquito esta parte vamos a hacer que se exceda hasta allí para que esté así. Entonces esta parte va a ser así triangular, las demás la vamos a hacer así un poco más alargada, por lo cual, por ejemplo, aquí para que se note el frontis vamos a dibujar también un par de ventanas y allí vamos a hacer la división y tenemos dos ventanas. ¿Ven? Ya está siguiendo el punto de fuga, ¿no? Por acá haremos un detalle de la casa.
Muy bien, entonces aquí, esto va a ser el techo, porque como está tan alto, se va a ver desde abajo hacia arriba. Por lo cual, podemos hacer desde esta parte una línea que se ve la zona debajo del techo, ¿no? Entonces aquí vamos a marcar nuevamente desde el punto de fuga un pequeñito espacio también. Estos pequeños espacios nos van a ayudar a lograr una mejor tridimensionalidad. Allí. Y sobre ese espacio vamos a dibujar el tejado. Aquí en el Cusco, el tejado sobrepasa un poquito allí y lo podemos hacer así varias veces desde, ya saben, desde lo que está más lejos, un poco más pequeño, y mientras más cerca, un poquito más grande, ligeramente un poco más grande. Entonces, para las ventanas lo vamos a hacer un poco más cuadrado. Hasta allí. En el caso del balcón va a ser un poco más rectangular. Hasta aquí. Y nuevamente en la ventana será un poco más grande. ¿Ven? Fíjense, ventana, balcón o puerta primero, ¿no? Y aquí. Y en el caso del balcón vamos a hacer lo siguiente. En lo que respecta a los balcones que siempre vemos acá en el Cusco, sobresale como un cubo. Por ejemplo, aquí. Aquí también. Y con la perspectiva hacemos el relieve, es decir, hasta dónde sale. Hasta aquí. Y de esa proyección nuevamente salimos hacia arriba nuevamente. Y con la perspectiva nuevamente lo juntamos, ¿no? Es como un cubo que sobresale de la pared. ¿Ven? Ahí está. Entonces le podemos hacer unos detallitos que se pueden observar. Por la parte de abajo también existen como estos detalles, lo podemos hacer. Por ejemplo, un par llano utilizando quizás una regla, pero como es pequeño, se puede hacer a mano alzada. Y acá también como un cuadrado. ¿Ven? Ya está. Continuando, le podemos hacer la parte del detalle superior. Y por arriba también sobresale como un madero. Así. También en perspectiva. Y en el caso de las ventanas, por la parte interna. Y en este caso en la puerta podríamos hacer también la parte interna. Más o menos como este efecto, fíjense. En la parte interna, un poco delgadito. Allí. Y luego nuevamente que entre. La puerta está cerrada, digamos que está cerrada, pero hay como una entrada acá de la pared. Como también en el caso de la parte superior, que se llega a ver un poquito. ¿Ven? Ya está. Igual en las ventanas. Vamos a hacer que entre un poquito y por perspectiva se puede ver. Así también como el detalle de la acera, un poquito acá. ¿Ven? Así. Es interesante entonces aprovechar este recurso de la perspectiva para hacer así dibujos bien tridimensionales. Y también en las casas, más hacia atrás, puede haber también el efecto de árboles que están sobre las casas. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es aprovechar el caso también de lo que viene a ser este caso de la pared aquí en esta zona hasta aquí, y todo este lado va a ser así como una calle, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es proyectar esta zona para el techo aquí, y voy a hacer que esta esté por más arriba, así. Aquí. Y está más acentuado, ¿notan? Allí. Esta zona. Y nuevamente hacemos otra lineecita aquí. Para que se vea el relieve o esta zona un poco más cuadrada.
así como un cierto grosor del yeso y luego las partes de madera también, ¿no? Pero antes el techo de la casa con su tejado. Puede haber casas de calamina, de otros, es de acuerdo al tipo de construcción que se haga, ¿no? En otros casos solamente son edificios, ¿no? Edificios como una especie de cubos nada más. Pero acá en el Cusco tenemos esos detallitos interesantes y son bastante comerciales y pintorescas las calles cusqueñas. Aquí tiene el relieve, ¿no? Porque las ventanas no son exactas hacia la pared, sino que se ven como unos relieves. Y después en estas partes internas también le podemos hacer más detalles. Cuando uno constantemente dibuja paisajes, ya conoce estos detalles a la mano, ¿no? Es como conocer el dibujo de una botella, de un recipiente, ¿no? Entonces es constante. En Bellas Artes el tema de paisaje también se hace en un año entero, 2 semestres de paisaje. Entonces se hace el estudio de paisaje natural, paisaje rural y paisaje urbano como este, ¿no? Muy bien, esto parece un hotelito. Le podemos hacer hasta sus banderas. O en el caso de otras casitas como rústicas, se les pone una banderita de chichería. Pero este es de un hotel turístico. Acá le ponemos así como un parante. Y también, como en este caso, su lámpara. Para la noche vamos a hacer que se ilumine en la noche. Allí, listo. Como un farito. Ya está. Muy bien. Y por este lado podemos hacer como también una especie de patio acá. Un muro, ¿no? Donde se ve la parte interna. Así. Y hacer otra casita por este lado. Pero esta casita va a ser también como esta de acá. O si no, haremos una casita más sencilla. Allí. Y por este lado se ve hasta acá. Y va a tener el techo así de esta manera. Un poco triangular. Allí. Y normalmente el techo un poco más iluminado. Ahí ya le pondré solamente un poco más de luz y listo. Nuevamente el muro y en esta parte también a este lado como su tejado. Y en esta parte interna les decía que puede haber también como unos árboles o arbustos. Listo. Y aquí, obedeciendo a la perspectiva, también podemos poner un par de ventanas, ya a mano alzada también puede ser. Cuando se hace el dibujo a mano alzada se ve más natural, al menos más parecido a las del Cusco, ¿no? Porque así con regla parece más casas muy modernas, ¿no? Pero así se ve un poquito más natural, así son imperfectas las casitas del Cusco. Son tan antiguas que tienen así, inclusive los muros, cuando ustedes vayan a ver una pintura del Cusco, parece que los muros están cayendo, algo así. Es que así realmente en el Cusco son las casitas. Muy bien, por este lado podemos seguir haciendo otra casita más. Algo similar, pero ya saben, con insinuaciones solamente para que se vea el caso de, por ejemplo, un poco más hacia adentro, así, con un par de puertas.
Ven, con pocas líneas y listo. Y acá también volvemos a hacer, como en este caso, unas insinuaciones de formas que se pierdan en el horizonte. En el caso del Cusco hay hasta cerros así, ¿no? Acá, por ejemplo, se ven los cerros. Y así, de repente acá también, así como en este caso, unos árboles también. Y ya está. Y como es un paisaje nocturno, aquí tendrá que estar la luna. Vamos a poner la luna por este lado. No tiene que ser tan simétrico, ¿no? Vamos a hacerla por este lado, la luna. Una luna llena. Y como es de noche, de repente solamente un personaje. Y como está viendo, está caminando nuestro personaje, podemos hacerlo al medio exactamente. Voy a borrar esta zona. Allí. Y decíamos, ¿no? Que la altura de la línea de horizonte está a la altura de los ojos. Entonces, así es que dibujaremos el personaje acá, justo aquí. Por ejemplo, si tú estás en la calle y te pones a la mitad de la calle y justamente ahí en la mitad de la pista, puede ser igual que te salga una calle simétrica, así la composición. Pero puede variar cuando tú te pones hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien, les voy mostrando una. Claro que en este caso tiene perspectiva del color. Y había una también que es una perspectiva de la calle Triunfo. Aquí, por ejemplo, fíjense. En este caso ya también, si ustedes notan, el punto de vista no está exactamente en el medio de la calle, sino que está ubicado en una de las aceras o de las veredas, de la vereda izquierda. Entonces, este lado se ve un poco más ancho y este lado un poco más así vertical, totalmente hacia el alto, ¿no? Entonces, aquí inclusive el techo, fíjense cómo hasta aquí se nota que está como bien vertical. Entonces, eso puede variar así, ¿ya? Como está haciendo frío de noche, va a estar con un abrigo que se le cuelgue hasta acá abajo y sus pies caminando. Hasta allí, un pie levantado y el otro más hacia el piso. Y él está llevando una bolsa. Así. Va a tener un sombrero como los que utilizaban los señores en el Cusco. Ahí y listo. ¿Ven? Ahí se nota ya mucho mejor. Y con esto ya podríamos darle los efectos de volumen o de valorado, ¿no? En este caso, la luna está acá, entonces la sombra se va a proyectar un poquito por este lado. Allí, por este lado, y ya está. En el caso de dibujo y pintura, no se hace usualmente paisajes nocturnos, pero es un bonito tema que podemos desarrollar. Hay una conocida pintura aquí en el Cusco que se denomina pintura en pana. Es una tela especial que tiene bastante intensidad del negro, o sea, es la tela que mejor refleja el negro siempre. Y en esas telas suelen pintar paisajes nocturnos, pero muy poco, es muy poco la venta de lo que viene a ser este tema de paisajes nocturnos, ¿no? No sé si será por no ser muy comercial, pero había muchos artistas anteriormente que veía así, que pintaban paisajes nocturnos. Y cuando yo todavía era estudiante de secundaria, vi una exposición entera, puros cuadros de paisajes nocturnos, y justamente era en tela pana. Quedé maravillado porque
se veía cómo iluminaban estos faritos y el artista pintó los faros redondos que hay en el Cusco. Muy bien, aquí en el caso de los cerros, así también podemos darle un fondo un poco más claro y que quede oscuro la parte de estos detalles, ¿no? Así como siempre también dándole como una mancha primero, no como casi terminarlo de detallar, sino una mancha general, viendo en qué parte va a tener más luz para poder después resaltar más y más. De esa manera, ya saben, controlamos mucho mejor el efecto de luz y sombra. Como decíamos antes, este tipo de trabajos, o sea, interpretaciones así, son como ejercicios de creatividad también, ¿no? Al no tener un modelo exacto, podemos invencionar, podemos ir tratando de generar una nueva imagen, ¿no? Plasmando lo que tenemos en mente. Este tipo de trabajos con lápiz blanco sobre cartulina negra no son muy abundantes, así es que también si desean ustedes pueden convertirlo en parte de su estilo, especializarse en controlar el lápiz blanco sobre una cartulina negra y poder hacer sus propias composiciones, ¿no? Entonces es muy interesante hacer eso. Y en eso consiste también en el arte de investigar algunos recursos que no son muy utilizados, ¿no? Como quien dice, siempre tratando de hacer cosas novedosas, algo diferente, ¿no? Acá en esta zona donde hay esos detalles podríamos también iluminar un poco más. Y siempre por acá también habrá una sombra del balcón por este lado y ya está. Lo demás puede quedar todo en insinuaciones, ¿no? En eso consiste también en el caso del arte. En el caso también de este lado podríamos hacer lo siguiente. Acabo de recordar que en las casas hay personas que están despiertas y podemos iluminar también esto así, porque está con las luces prendidas. Ven, así. Ya está, ven. Entonces es tan iluminado como eso. Y por este lado no, porque es el balcón, pero en este lado podrá ser más iluminado que en el de los bordes, ¿no? Porque es pues tridimensional. Allí. Listo. Muy bien, por este lado un poquito de medio tono. Y aquí la puerta estará cerrada, porque es de noche. Y en algunos casos tiene una ventanita, podemos ponerle, pero que esté así oscuro. Y nuevamente por este lado le hacemos ese efecto, ¿no? De iluminación en la ventana. Pero como estamos hacia el borde, que sea un poquito menos. Por cuestión de la viñeta que se utiliza en los cuadros. ¿Qué significan las viñetas? Se dice que en las esquinas no debe haber tanta iluminación como en la parte central. Eso es un tema compositivo también. Entonces no tan fuerte, tono intermedio, ahí nomás ya está suficiente. Y estas zonas que se vayan perdiendo también ahí. Esto más iluminado que esta zona, como una sombra, ¿no? Ya está. Y por acá seguimos. Muy bien, a esta parte, fíjense, todo ya está bloqueado. Y ya tiene sus algunas referencias o más bien detalles, todo ello.
Y ahora correspondería hacer pues los retoques de ello. Y vamos a hacer en algunas partes también eso. Pero en general ya estaría el dibujo bien planteado, ¿no? Entonces este es un paisaje que realmente no existe, lo hemos creado de nuestra imaginación. Con un poquito del recuerdo de las calles del Cusco, de la perspectiva. Entonces, no existe más que en nuestra mente. En el caso de un paisaje es el conjunto de muchos más elementos, se dan cuenta. Ya no es solamente solo ver el caso de lo que viene a ser algunos elementos, ¿no? O elementos utilitarios. Para hacer una iniciación al paisaje, suelo recomendar primero trabajar la perspectiva y luego también algunos detalles, es decir, hacer de un paisaje urbano una puerta, una ventana, un balcón, así doy asignaciones así para los chicos de Bellas Artes realizar ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, un bodegón observando solamente un balcón con sus flores, por ejemplo, ver una puerta y estudiar las piedras, piedra por piedra, ¿no? Haciendo trabajos un poco más detallados. Entonces, así también ustedes lo pueden realizar. Vamos a iluminar algunas partes que cae más la luz y se ve contrastado con la oscuridad, ¿no? Entonces, en esta parte ya podemos hacer el máximo de blanco que tenemos para que se note el dibujo con mucho mayor contraste. Bien, entonces solamente darle poco a poco algunos detallitos, observando qué nos puede faltar y listo. En esta parte ya podemos hacer un punto control en la cual podemos observar cómo les ha salido, cómo están trabajando esta parte para ver qué tal les está yendo. Entonces, por favor, le toman una foto y lo comparten en el grupo para ver cómo están los dibujos también, ¿ya? Le tenemos que dar más o menos una ligera capa a la pared porque no es pues una zona hueca, ¿no? No hay ausencia de espacio. Entonces siempre le damos un poquito de lápiz para que se note así como una pared. Y ejemplos de imágenes que se pueden observar aquí en el aula virtual. Vamos a ir donde dice trabajos en clase. Pueden ver ustedes aquí en la clase 5. Se puede observar el caso de la tarea que consiste en practicar el dibujo en perspectiva en un sketchbook realizando el paisaje que está en esta tarea o considerando, ¿no? En esta tarea pueden ayudarse también con una regla, ¿no? Aquí tenemos una referencia de un paisaje lineal también en el caso de una perspectiva frontal, ¿no? Como unas líneas del tren con el camino. Entonces se puede hacer también un trabajo así. O como en este caso, un trabajo ya también de perspectiva, pero más hacia el fondo, ¿no? Que se ve utilizando también los 3/3, ¿no? Se puede realizar. Este caso también, aunque se ve un poco pequeñito, ustedes lo pueden ampliar, pueden hacer también así un camino, ¿no? Aquí también tenemos otro, como un detalle de la luna con una silueta de los árboles. Y aquí también hay otros diferentes ejemplos, o ustedes también pueden proponer realizar sus propias composiciones en su sketchbook, ya saben, del mismo tamaño del sketchbook, o sea, en A4.
Acá también hay una bonita perspectiva. Algunas son fotografías, otros son dibujos, algunos son grabados, pero sirven para poder tener referencias para hacer sus propias composiciones. Y ahí seguir practicando la perspectiva con este género artístico del paisaje. Muy bonito para poder trabajar. Muy bien, entonces espero que les haya gustado mucho. A seguir practicando. Muy buenas noches, que tengan un bonito día mañana. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Excelente. ¿Te apasiona el arte y quieres seguir aprendiendo? Nuestros cursos cubren una amplia variedad de temas, desde los fundamentos de dibujo hasta técnicas avanzadas de pintura artística, todo explicado paso a paso. Contenido de alta calidad, lecciones detalladas y fáciles de seguir. Aprende a tu propio ritmo desde la comodidad de tu hogar. Soporte personalizado. Estamos aquí para responder tus dudas y guiarte en tu camino artístico. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu talento. Contáctanos ahora mismo al WhatsApp +51 984 36 11 68. No esperes más y únete a nuestra comunidad de artistas. Nos vemos en el curso.